Si alguna vez has visto algún vídeo del interés compuesto, estoy seguro de que te han mostrado esta gráfica exponencial en la que al principio tu capital crece muy lentamente y llegado a un punto, que muchos vídeos ponen en 100.000 euros, el capital explota y ganas mucho dinero en poquitos años. Y esto matemáticamente es correcto, el interés compuesto se beneficia mucho del tiempo. Pero en la práctica esto no suele suceder, porque están cometiendo un error muy importante. Asumen que no vas a sacar ni un euro de ese capital que tienes invertido hasta que llegue tu edad de jubilación. Y el problema es que esto no va a suceder normalmente. Así que en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo este error puede estar haciendo que estés calculando mal tus expectativas financieras y cómo ese 1.000.000 de euros que esperas tener a los 65 años quizá nunca llegue. Vale, pero repasemos brevemente qué es el interés compuesto. El interés compuesto no es más que el efecto en el que los intereses generados por tus inversiones se convierten otra vez en parte del capital invertido, generando a su vez nuevos intereses. De tal manera en la que ya no solo estás ganando dinero por el capital que invertiste, sino también sobre los intereses que generaste en años anteriores. El ejemplo clásico es ese en el que si inviertes 10.000 euros al año en un fondo que te está dando una rentabilidad media del 8%, en 30 años podrías tener 1.200.000 euros. Suena increíble, ¿no? Pero aquí entra el problema. El problema es que esta fórmula matemática, que repito, es correcta, no refleja cómo vivimos realmente. Porque en la vida vas a tener que hacer frente a ciertos gastos que van a requerir que saques dinero de ese capital que tienes invertido. Ya sea dar la entrada de una casa, comprarte un coche o incluso pagar tu boda. Y el problema de esto es que cada vez que retiras dinero de tus inversiones, no solo reduces tu saldo actual, sino que además lo que estás frenando es el ritmo al que crece. Porque al retirar parte del saldo de tu fondo de inversión, también estás frenando al ritmo al que crece, porque va a generar menos intereses al año siguiente. Pero ya sabéis que a mí me gusta poner ejemplos de la vida real. Así que, aunque no sea muy bonito, vamos a echarle un vistazo a este Excel que creo que nos puede ayudar a verlo bien. Como podemos ver aquí, tenemos un Excel en el que hay una proyección a largo plazo. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, pues hemos tenido en cuenta un salario inicial con el que empezamos, que son 1.650 euros netos al mes, que más o menos se corresponden a 25.000 euros al año. Además, hemos tenido en cuenta variables como que el salario va a irte aumentando poco a poco. Y además, que tu tasa de ahorros va a cambiar al principio que al final, porque asumimos que al principio vas a poder ahorrar más, quizá porque estés en casa de tus padres o porque no tengas responsabilidades como cuidar a unos hijos bueno, llevar a cabo cuidar a una familia. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, que hemos asumido que hasta los 35 años ahorras un 25% de tu sueldo y que a partir de los 35 ahorras un 12,50%. Además, hemos asumido que tu salario crece un 5% hasta los 30 años, cada año, y que a partir de los 30 años crece un 3% cada año. Hemos asumido también que el interés por inversión va a ser del 9% hasta los 38 años, y a los 38 años te volverás un poquito más conservador y obtendrás un 7%. Sin embargo, luego si queréis puedo pasar este Excel y todos los números que están en azul los podéis cambiar para ver cómo se adecuaría a vuestra situación. Entonces, con estos números obtenemos esta tabla de arriba. En esta tabla de arriba tenemos el salario neto anual, el salario neto mensual, cuánta cantidad tenemos en patrimonio, con cuánta cantidad de patrimonio empezamos el año, porque será sobre esa cantidad sobre la que luego calcularemos los intereses, el interés recibido y cuánto estás ahorrando al mes. Y eso nos da una cantidad proyectada a final de año, que no es más que la suma del ahorro anual más los intereses que has generado. De tal manera que la cantidad proyectada al final del año 1, en este caso he puesto que es con 25 años, son 4.950 euros. Y eso hace que el año siguiente empieces con 4.950 euros. De tal manera que cuando tengas 26 años, ahora además tu salario neto anual será un poquito más alto porque hemos dicho que está creciendo además, un 5%, y ahora ya empiezas a obtener interés de tus ahorros. De tal manera que a los 26 ya habrás tenido 10.500. Como ves, es un poquito más que el año pasado porque estás sumando no solo el aumento del salario, sino además el interés recibido que ya estás obteniendo. Y esto sigue así hasta todos los años que queramos.
Pero el problema es que, imagínate que tienes ahora 30 años y has decidido que ya tienes un poquito de dinero ahorrado y quieres comprarte un coche. Nada muy extravagante, pero oye, sí te apetece tener ya tu propio coche. Y decides comprarte un coche de segunda mano que sería de 10.000 euros. Oye, querías un buen coche. Claro, esto ya vemos aquí como en este gráfico, que al principio sí que era exponencial, tenemos aquí ya una pequeña muesca, digamos, que lo traba. Pero luego además es que con 40 años, por ejemplo, decides que te vas a comprar una casa y quieres tener ese activo. Y aunque es verdad que estás comprándote un activo, esto va a suponer una salida de flujos de tu fondo. Imagínate que vas a poner 50.000 euros para la entrada de la casa. Aquí ya vemos como el efecto es mucho más importante, porque vemos aquí como en la gráfica tu patrimonio ha bajado de forma considerable. Imaginemos que además con 36 años te habías hecho un viaje con tu pareja que era yo qué sé, te habías ido a las Maldivas y te habías gastado 7.500 euros. Y con 43 años decides que también te vas a comprar un coche, ahora un poquito mejor. Y te gastas 25.000 euros. Y ya vemos como ese casi millón de euros con el que empezamos se han convertido en 588.000. Pero bueno, también hay otra serie de cosas que te pueden pasar en la vida que puede ser que te entre más dinero. Por ejemplo, y desgraciadamente llegará un punto en el que tus padres fallecerán y eso creará que tengas un flujo de dinero derivado de la herencia. Entonces vamos a poner que obtienes 150.000 euros. Eso en cambio va a hacer ahora que tu patrimonio de repente se dispare y empiece a generar otra vez de nuevo intereses sobre el capital. De tal manera que cuando tú utilizas este Excel y vas viendo cómo o qué gastos grandes vas a poder tener, puedes ver de verdad cómo va a evolucionar tu patrimonio de forma muchísimo más correcta o más adecuada. Lógicamente estos números los tienes que adecuar a ti. Esto es simplemente un ejemplo para que veas que el hecho de que vais a estar entrando y saliendo y sacando fondos de tu inversión puede hacer que cambie sustancialmente el resultado final. Y que esas calculadoras de internet en las que tú metes un par de datos y te dan un número que vas a tener cuando tengas 65 o 67 años, bueno, aunque matemáticamente, como hemos dicho ya en el vídeo, son correctas, probablemente no se ajusten a tu realidad. Y el mensaje de este vídeo es que, aunque eso te puede dar una buena idea, en realidad tus finanzas las tienes que planificar tú, teniendo en cuenta cuáles son tus circunstancias personales y lo que crees que va a ser tu vida en el futuro. Al final, el interés compuesto es una herramienta muy potente, pero no es magia. Y lo que pretendo con este vídeo es que seas capaz de calcular de forma más precisa esa cantidad que prevés tener en el futuro derivada de tus inversiones. Así que no te frustres si ves que tienes que sacar dinero de ese fondo para hacer frente a gastos de la vida corriente, porque es lo normal. Y nada, la próxima vez que veas esos gráficos del interés compuesto tan bonitos, recuerda que la vida no es una línea recta y que, bueno, tiene muchas subidas y bajadas, como veíamos en el gráfico. Hasta la próxima, muchas gracias por verme.